Esto es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional por parte del profesor Sterling Arce. A continuación vamos a resolver una inecuación que tiene una expresión fraccionaria en donde el numerador y el denominador se pueden factorizar al máximo. Lo primero que vamos a observar es que el numerador se puede factorizar mediante la diferencia de cuadrados, lo cual quiere decir que 4 menos x a la 2 es igual a 2 más x por 2 menos x. Es decir, esta expresión de aquí me va a servir para sustituir el numerador que teníamos en la fracción original. Lo cual quiere decir que este numerador va a quedar de la siguiente forma. Observemos que aquí ya está factorizado el numerador que teníamos en esta parte. Ahora vamos a trabajar con el denominador. Si observamos bien, en el denominador podemos obtener un factor común, lo cual quedaría. Sin embargo, también podemos observar que todos los números son divisibles entre 2, entonces el factor común realmente podría ser, factorizando este trinomio mediante la fórmula general o la inspección, nosotros podríamos obtener la siguiente expresión. Recordemos por qué 3. Si utilizan la fórmula general o la inspección, o en el caso de que alguno quiera utilizar la calculadora, podríamos decir que x es igual a menos 3, pero solamente nos va a dar un x. Cuando esto sucedía, entonces uno formaba este paréntesis con el signo contrario del 3 y elevado al cuadrado. Y esta parte es la que tenemos aquí. Ahora, esta expresión de aquí es la que me va a servir para sustituir este denominador y quedaría de la siguiente forma. Si observamos bien, este denominador se convirtió en esta parte. Este numerador se convirtió en esta otra parte. Ahora nada más tenemos que agregar menor que 0. Ahora, teniendo esta expresión de acá, ya podemos definir cuánta es la cantidad de renglones que deberíamos de crear en una posible tabla de valores para definir exactamente cuál es el resultado de la desigualdad. Para esto vamos a realizar lo siguiente. Si observamos, tenemos un paréntesis aquí, otro aquí, tenemos 2x y tenemos este paréntesis aquí, lo cual nos lleva a 1, 2, 3, 4 renglones. Aquí ya tenemos la tabla. En la primera parte podríamos escribir, en la siguiente, recordemos, cada término que está multiplicando se va a escribir en la primera columna. Luego tenemos que hacer varias columnas en esta parte, donde vamos a ubicar los ceros de cada renglón. Cuando quiero decir con los ceros de cada renglón, es que en esta parte vamos a buscar un número que me convierta ese paréntesis en 0. Si observamos bien, si x vale menos 2, entonces este paréntesis se vuelve 0. En el segundo renglón, si x es igual a 2, entonces este paréntesis se vuelve 0. En el tercer renglón, si x es igual a 0, entonces 2 por x también sería 0. En el último renglón, si x es igual a menos 3, entonces este paréntesis se vuelve 0. Esto me sirve para poder crear la siguiente parte de la tabla, en donde voy a colocar de menor a mayor todos los números que me vuelven 0
cada paréntesis o cada reglón. En este caso el menor de todos es el -3, entonces hacemos una pequeña columna donde colocamos el -3. Luego sigue el -2, le seguiría el 0, luego el 2 y dejamos la última parte para colocar más infinito y al igual en el inicio menos infinito. Recordemos, el primer paréntesis se vuelve 0 en -2. Es por esto que en el -2 nosotros vamos a dibujar un 0 sobre la columna. En el segundo paréntesis se vuelve 0 con x igual a 2. Es por eso que vamos a colocar en la segunda fila, en esta columna, un 0. 2x se vuelve 0 en 0. Entonces nos venimos sobre esta misma fila y colocamos un 0 en esta parte. Pero cuidado, en este punto 2x está en el denominador de toda esta fracción. ¿Qué me dice esto? Bueno, esto me dice que aquí en el 0 tiene que existir una restricción. Recordemos que esto me va a servir para decir si va abierto o cerrado en el 0. En esta última fila tenemos a x más 3. X más 3 se vuelve 0 en el -3. Entonces nos venimos aquí en el -3 y escribimos 0. Teniendo en cuenta esto, vamos a recordar que a la izquierda del 0 nosotros vamos a colocar números que son negativos. A la derecha del 0 serían números que son positivos. Cuidado porque en el denominador tenemos a x más 3, que se me vuelve 0 con el -3. Esto quiere decir que en el -3 específicamente vamos a encontrar una restricción. Continuando con la misma idea anterior, podríamos pensar que a la izquierda de este 0 van los números negativos, pero tenemos un problema. Esta x está negativa. Si esta x está negativa, entonces al lado izquierdo vamos a colocar los positivos y al lado derecho del 0 los negativos. Recordemos, esto sucede únicamente cuando la x está negativa. Esta x está positiva, entonces a la izquierda van los negativos y a la derecha van los positivos. Aquí tenemos una situación particular. El paréntesis está elevado a un número par. Pueden ver que hay un 2. Si un paréntesis está elevado a un número par, entonces en todo R me va a dar resultados positivos. ¿Cuándo es que se escribe todo positivo? Cuando el paréntesis está elevado a un número par. Si el paréntesis no está elevado a un número par, entonces simplemente se deja a la izquierda negativo y a la derecha positivo. Si observamos, en la primera columna nos va a dar positivo, en la segunda también, en la tercera nos va a dar negativo, luego positivo y después negativo. La desigualdad me indicaba a mí que yo tenía que buscar aquellos resultados que fuesen negativos, porque dice menor que 0, y los números menores que 0 son negativos. Entonces nos vamos a venir aquí y vamos a observar los espacios en donde me da resultados negativos. Veamos bien, del -2 al 0, lo cual quiere decir que un primer intervalo va exactamente del -2 al 0. Observen bien que en el -2 el intervalo va cerrado porque no hay restricción. En el 0 el intervalo va abierto porque sí hay restricción. La restricción es esta doble barra que escribimos sobre las columnas que se encontraban los ceros en el denominador. Ahora vemos que aquí también da negativo. Entonces va del 2 hasta el más infinito.
Entonces aquí vamos a hacer una unión entre este intervalo y este otro intervalo. Recordemos que en el infinito siempre va abierto, en el 2 va cerrado porque no hay restricción. Y esta sería la solución de la inecuación original. Jóvenes, solamente nos queda realizar una pequeña nota con respecto al trabajo de las inecuaciones. Si en algún momento nos encontramos con un trinomio cuadrático de esta forma, jóvenes, solamente nos hace falta realizar una nota cuando nos topamos con trinomios cuadráticos como estos. Si tenemos un trinomio como ese, entonces nosotros en el modo 53 vamos a obtener que x es igual a menos 1 y que x es igual a 3. De estos dos resultados, ustedes forman un paréntesis que diga x más 1 y otro paréntesis que diga x menos 3. Es decir, si se topan con esto, tienen que sustituirlo por estos dos paréntesis. Es solamente una pequeña nota. Vamos a dejar a continuación un ejercicio para que ustedes realicen y me lo reenvíen mediante WhatsApp o correo electrónico. Casi que prefiero el WhatsApp, así que a continuación el ejercicio. Ok, esta es la inecuación que ustedes deberían de resolver a continuación. Recordemos, aquí arriba podríamos utilizar primero un factor común y luego el mode 53 que ustedes tanto gustan utilizar. En el denominador podemos utilizar el mode 53 y recordemos que dice mayor o igual que. Si no hay restricción, entonces deberíamos de cerrar el intervalo en los números, y si hay restricción, entonces deberíamos de abrir el intervalo en los números. Solamente una pequeña corrección, jóvenes. En el ejemplo anterior habíamos dicho que era menor que. Por esto, esta parte debe ser corregida. ¿Por qué? Porque si solamente dice menor que, el intervalo va abierto en todos los números que estemos trabajando, no solamente en las restricciones, sino que también en los números. ¿Qué pasa si aquí dice menor o igual que? Pues obviamente en este número y en este número podría ir cerrado. Muchas gracias.